Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta tarde de letras. Tengo la suerte y tenemos la suerte de tener en Badajoz y tengo la suerte de poder acompañar a José María Merino, quien conocen ustedes bien, a quien han leído y a quien han seguido. Él, como saben, es escritor y académico español. Yo lo primero que quiero hacer, aunque lo he hecho antes y el alcalde también, es darle la bienvenida a la ciudad de Badajoz, una ciudad que conocía hace tiempo. Me ha dicho que conocía desde hace tiempo. Él pasó su infancia y adolescencia en León, por eso nosotros también le hemos dicho que tenemos el paseo de Alfonso IX de León, con lo cual, para irlo haciendo más de la casa y más de la ciudad. Él estudió Derecho en la Universidad Complutense y, bueno, pues a lo largo de su trayectoria son muchos los cargos que ha tenido, las referencias literarias, el pozo y toda su trayectoria. Como escritor se inició en la poesía, pero también pues termina escribiendo novelas y cuentos, siendo pues sobre todo este género el principal valedor, yo creo, de este género. En su mayoría lo que hace es relato, aunque ahora se encuentra escribiendo un cuento para su nieta, con esa nieta, para que en ese afán que tenemos por acercar la literatura a los más pequeños, pues se encuentra en ese tiempo libre dedicándole un cuento a su nieta. Su pasión por el cuento pues lo llevó a recopilar pues esas mejores narraciones del siglo XX y a convertir siempre en superventas esas historias, bueno, de la mejor manera de esa ficción española. Él ha tenido, ya digo, numerosas son las publicaciones que tienen en él, los libros, los artículos, en esos libros infantiles y juveniles. Él también es articulista, se ha dedicado a la crítica literaria. Bueno, asiste porque no para, aunque la pandemia nos hizo parar. Él, en cuanto pudo, él viajan, ustedes saben bien, porque la tuvimos el año pasado aquí. Es el padre de Ana Merino, con lo cual, bueno, pues cuando puede y le dejan, también se escapa a verla lejos y a viajar, bueno, pues fuera de España. Él, como les digo, siempre asiste a congresos, a conferencias de literatura y para nosotros ha sido un verdadero placer que aceptara la invitación de la ciudad de Badajoz en un tiempo pues un poco incómodo de venir con esta mascarilla. Él ya está vacunado, con lo cual, y nosotros estamos casi a la mitad. Recientemente también ha ganado ese premio Cedro, que a mí me gusta mucho por esa defensa de la cultura y de los derechos de autor. Yo creo que es muy necesario en ese reconocimiento muy merecido, ya que bueno, pues hay que poner en valor siempre el papel que cumplen los escritores y así él manifestaba en la sociedad y en la necesidad de que se respete ese trabajo. Siempre él es un magnífico escritor, lo saben, fabulador, cuentista, hace relatos, pero él sigue teniendo siempre esa sorpresa, esa inquietud, esa curiosidad. Tiene un sentido del humor, un magnífico conversador y, bueno, pues siempre tiene ese aspecto elegante que tiene de señor elegante, serio, cercano, con una mirada, bueno, que atrapa, pues como sus relatos. Él, ya digo, que siempre además tiene esa sonrisa y ese buen carácter para acompañarnos en estas aventuras literarias. En la producción literaria, como les digo, pues siempre ha tenido ese gran peso, ese elemento fantástico, también con un sentido lúdico y, bueno, también, como en este libro, esclarecedor, que a través de esa fantasía pues nos hace pararnos en temas que están pasando en la actualidad, como el cambio climático, la basuraleza, es decir, que a través de la fantasía nos hace parar, sentarnos y reflexionar en temas muy serios. Él, ya digo, que tiene un talante moderado, también irónico, pero sin lugar a duda, pues el acierto de sus relatos pues reside siempre en esa prosa cálida que tiene, grata y gratificante. La verdad, es una obra, como todas las suyas, muy bien estructurada y que marca siempre ese inicio y esa característica en ese lenguaje elegante que él pone en todas y cada una de sus obras. Hoy viene a presentarse pues esta novela que ya les vamos a adelantar, un libro de relatos que no es el último, que el año que viene, si tenemos suerte,
el año que viene tendremos otra obra de José María Merino en la calle y si tenemos suerte y así estamos todos vacunados, le volvemos a invitar y que venga a presentárnoslo. Hoy, ya digo, lo tenemos entre nosotros para presentar esta colección de cuentos, de relatos, de estas noticias del Antropoceno. Yo le voy a dejar a él la palabra, porque es un magnífico orador, que será quien nos detalle, bueno, pues todo, cómo comenzó este libro, por qué se ha fijado en esos temas y en esa manera de hacernos reflexionar. También él me ha pedido que si alguien al final quiere hacer alguna pregunta, sin ningún problema. Así que yo les dejo con José María Merino. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia y muchísimas gracias a doña Paloma Morcillo por todo lo que ha dicho sobre mí y mi obra. La verdad es que, en fin, me he sentido muy animado a hablarles a ustedes de este libro, pero antes de hablar de este libro, como estamos en la Feria del Libro, me gustaría hablar un poco del libro, de ese objeto que hay quien piensa que está en periodo de extinción, y de la ficción, porque esto que estoy presentando es un libro de ficción, es un libro de cuentos. Bueno, el libro a mí me preocupa que haya quien piense, hace poco tiempo en una biblioteca de cuyo nombre no voy a acordarme, la bibliotecaria desolada me decía, han venido a medir y me han dicho que, claro, que como dentro de 30 años ya no va a haber libros, hay que replantearse un poco los espacios bibliotecarios. Bueno, miren, yo creo que este objeto ha sido el elemento que ha transformado nuestra historia y nuestra cultura. Es un elemento, primero, recoge la palabra escrita, la palabra permanente. Mi última novela, titulada Musa Décima, estaba basada en la obra de una escritora, Oliva Sabuco de Nantes, que en el siglo XVI escribió un libro. En mi casa, mi padre, que decía que la mayor riqueza que podía haber en una casa eran los libros, tenía la 4ª edición de aquel libro. Musa Décima, doña Oliva Sabuco, escribió un libro sobre la filosofía, la naturaleza del hombre, filosofía, en fin, las costumbres, etcétera, etcétera. Yo tenía ese libro. Y yo leyendo ese libro, leyendo el prólogo que me encantaba, se ha discutido si el libro es verdad que fue escrito por ella o por su padre, en fin. El libro es de una mujer con toda seguridad. Un libro que influyó en la biología inglesa, un libro memorable, y es de una mujer porque dice cosas que hoy no lo decimos siquiera hoy. Dice, piense el hombre cuando se casa con qué mujer lo hace, y piense la mujer qué es el hombre con el que contrae matrimonio, porque de eso va a depender la progenie, etcétera. Continuamente hace referencias a hombre y mujer, algo rarísimo, desde luego, en el siglo XVI y todavía raro hoy, es decir, cuando hay ese tipo de referencias. Bueno, pues ese libro yo lo leí en una edición de los primeros años del siglo XVII. Allí estaba. Sin embargo, en mi ordenador he guardado cuentos que a veces los he dejado reposar o los he llevado a un pincho, esto que llaman pendrive, con palabra exótica, y cuando he querido recuperarlos años después, han desaparecido, han muerto. Los libros viven muchísimos años y, desde luego, si los libros desaparecen, la catástrofe para toda la ciencia, para la ficción, etcétera, será mucho peor que todas las imaginables incendios de todas las bibliotecas del mundo. Será un desastre. Pero bueno, por eso hay que celebrar el libro y pensar, esto no es un objeto arcaico, esto no cambia la aplicación, esto lo abro, la cabeza destrozada, cubierta de sangre, con el rostro de un evidente cadáver, sobresale y empieza a funcionar. Lo cierro, deja de funcionar. No he necesitado ningún enchufe. Ha funcionado. Yo he sido la máquina que ha, digamos, descifrado el lenguaje. El libro no
es un objeto arcaico, tenemos que defenderlo y tenemos que defender que exista, porque es absurdo que no se esté estableciendo una especie de cohabitación, incluso en el sistema educativo, entre la nueva tecnología y este clásico que trajo, entre otras cosas, desarrolló el Renacimiento, desarrolló la Revolución Francesa y ha desarrollado todo lo interesante que tenemos, nuestros conceptos de libertad, de fraternidad, de democracia, todos vienen de este aparato, este sencillo aparato que tengo sobre la mesa. Pero hay otra cosa que también me gustaría explicar o manifestarles antes de entrar un poco en el libro que quiero presentar. Es el tema de la ficción. ¿Qué es eso de la ficción? Pues hay quien piensa, bueno, pues es un invento, una cosa que, bueno, para entretenerse, esto se inventó. Miren, no se inventó. Hay algo que es curioso cómo no se ha desarrollado. Yo podía expresar lo que opino sobre por qué no se ha desarrollado, pero no es el momento ni el día de hacerlo, que es el pensamiento simbólico. Ya saben que casi un 99% de nuestros genes, de nuestro ADN, es el mismo que el de los chimpancés. Hubo un momento en que dejamos de ser primates, dejamos de pertenecer a esa cercanía, no te enfades, libro, esa cercanía del chimpancé. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Pues miren, porque de pronto comenzamos a tener algo que ellos no lo tenían, aunque todos los mamíferos tal vez lo tienen, en cierto modo. Luego pondré algún ejemplo. Y fue el pensamiento simbólico. Es decir, por ejemplo, un buen día, alguien, estamos hablando empezamos a funcionar tal vez hace 200.000 años, empezamos a movernos como, en fin, ya con cabeza hace unos 100.000, pero, por ejemplo, en cierto momento decidimos, nos interesaba tanto la realidad, los animales que veíamos, las cosas, que empezamos a reproducirlas. Pintamos cosas como la Cueva de Altamira, por ejemplo. Yo creo que los mejores pintores del mundo dirían, hombre, me gustaría haber pintado el bisonte de Altamira, ¿no? Empezamos a reflejar esa realidad a través de la pintura. Los sonidos, el sonido del agua, el sonido del trueno, de la lluvia, etcétera, empezaron a sugerirnos algo y un buen día empezamos con maderas, con objetos, empezamos a hacer la música. La música es el segundo gran elemento, no estoy poniéndolo por orden, del pensamiento simbólico. Empezamos a tener ganadería, fue previo a la agricultura, y empezamos a decir, bueno, ¿cuántas ovejas hay? Y 1, 2, 3, inventamos los números, la aritmética. A mí me fascina absolutamente que el cero, que proviene de la India, sea la nada. Imaginen, es muy sencillo. ¿Qué es la nada? Dibujen ustedes un cero, la nada. Bueno, y también hubo un momento, yo pienso que es el primero de todos, en que empezamos a intentar explicar la realidad a través de narraciones. Hubo un lingüista maravilloso llamado Wilhelm Bleck, que a finales del siglo XIX estuvo trabajando en Sudáfrica con unas tribus que había allí, una tribu de pigmeos que se llamaba Ham, porque entonces la onomatopeya, hoy hacemos una pedorreta, tiramos un beso, hacemos para que el perro se aparte, pero esa onomatopeya seguramente fue mucho más intensa y variada en el lenguaje primitivo. Pues estos Ham, pues resulta que eran unos nómadas, cazadores, es decir, lo más humilde que se podía ser, porque no tenían ni ganado, ni trabajaban con la agricultura, estaban a lo que podían cazar por ahí, si no había llegado antes un depredador más eficaz, ¿no? Y, sin embargo, este hombre los conoció porque muchos de ellos estaban como servidores obligados, porque a lo mejor habían sido rateros o estaban en alguna ciudad de Sudáfrica, y descubrió que tenían una riqueza de imaginación asombrosa. Contaban todas las historias imaginables.
algunas historias, por ejemplo, esta es brevísima, pero para que vean ustedes lo que dice, de dónde viene la Vía Láctea. Vamos, ¿qué es eso? ¿Qué es esa mancha blanca de ahí? Muy sencillo. Una muchacha en una época mágica, en la época menstrual, porque tampoco sabían qué era eso de la época menstrual, agarró un puñado de ceniza de una hoguera apagada, lo tiró al cielo y eso es la Vía Láctea. Bueno, ustedes, no es la Vía Láctea. Bueno, tal vez estemos más cerca de que sea eso, de saber exactamente lo que es la Vía Láctea. Todavía el espacio es un enorme y gigantesco misterio que seguimos investigando de qué se trata. Pero como este es un pequeño cuento, pero tiene muchísimos cuentos, cuentos de leones, cuentos familiares, y era como a través de la ficción iban relatando los misterios de la realidad. La realidad servía para explicar la ficción. El día que esa niñita, una niñita que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, fue asesinada en el sur de España, fue asesinada por un pedófilo. Recuerdo que yo estaba dando una charla, leí la noticia y dije, caramba, esto es Caperucita Roja. Esto es, la niñita había salido, por lo visto, no había seguido el camino que tenía que seguir, cayó en manos del tipo, etcétera, ¿no? Y eso es el viejo cuento de Caperucita Roja. Cuidado con el lobo, no te salgas del camino, no te salgas del bosque. ¿Para qué ha servido la ficción? La ficción ha servido para irnos descifrando la realidad, explicando lo que somos, cómo nos comportamos. Eso es la ficción. Y desde luego, si no tuviésemos ficción, cada generación tendría que decir, ¿pero qué me pasa a mí con mi vecina o con mi vecino? ¿Por qué le tengo tanto asco o por qué me gusta tanto? No sabríamos que estábamos enamorados, no sabíamos que odiábamos, no nos conoceríamos. La literatura, la ficción, entre otras cosas, nos ha servido para saber cómo somos, cómo nos comportamos, cómo actuamos en la vida. Por lo tanto, no es un elemento caprichoso, no es un invento que se hubiese tenido en determinado momento. Es algo que está dentro de nosotros. Incluso los arquetipos, por ejemplo, ahora pensamos la búsqueda de Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro, en busca del tesoro, pero si todos estamos buscando el tesoro continuamente, todos. Yo me he hecho hace poco la analítica, que me hago sobre determinada cosa, que salga bien la analítica. Mi tesoro es la analítica. Era en ese momento, que me den esta plaza, que apruebe, que me quiera fulanita, que me quiera menganito, que le vaya bien a mi padre en esta operación que le van a hacer. El tesoro está con nosotros, esa esperanza en algo importante que nos puede enriquecer física o moral o mentalmente, ¿no? Y hay muchos arquetipos, por ejemplo, Don Quijote completa un viejísimo arquetipo que también se reflejó en un libro, el libro El Ramayana, que es como Rama, ayudado por su escudero, que es el mono Hanuman, va a intentar rescatar a su Dulcinea, que le ha sido robada por el jefe, digamos, de los demonios, de los malos, ¿no? O sea, el caballero con el escudero están ahí, es un arquetipo como muchos otros. Ojo, la ficción, la literatura, no es un invento que sirve para pasar el tiempo, es algo que nos ha completado, que nos ha permitido entender mejor el mundo. El año pasado se celebró el centenario de don Benito Pérez Galdós y este año se está celebrando el centenario de doña Emilia Pardo Bazán. Pues yo, que ya de joven leía a don Benito, volví a leer Fortunata y Jacinta y quedé absolutamente fascinado. O sea, cuando había leído Fortunata no me había dado cuenta lo que era la reconstrucción de aquel Madrid, de las clases sociales, de los personajes, de las relaciones, de los sentimientos. Bueno, pero si esto es un mundo, es como si hiciese un viaje al Madrid el tercer cuarto del siglo XIX. Y con doña Emilia, que me he leído todos los cuentos que han sobrevivido, 362, ella escribió más, pero escribió muchos para periódicos, etcétera, y se han perdido. Doña Emilia organiza también un mundo fascinante, donde conoces los comportamientos de la gente, conoces por qué hay un cura que es bebedor y le gusta jugar, y
de pronto un día aparece con un niño y dice que lo ha encontrado por ahí, y nadie le cree. ¿Cómo este cura, que es bebedor y jugador, va a ser verdad que ha encontrado un niño y que lo ha adoptado? Es decir, los matices sobre nuestros comportamientos, como muchas veces nos colocan un modo de ser que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que en realidad somos. Todo eso está en la literatura. Bueno, todo eso forma parte de ese pensamiento simbólico que ya les digo, creo que no se ha ahondado en ello, porque puede tocar puntos muy delicados de lo que es ciertas verdades. Pero yo en la ficción he utilizado el cuento y la novela. Empecé con la poesía y un día la poesía me abandonó. Se fue con otros y con otras. Y yo pasé a la ficción. Primero pasé al cuento y luego fui alternando y sigo alternando el cuento y la novela. Cuando trabajo con un cuento, con un libro de cuentos, llega un momento en que ya he agotado todos los temas, o ya me aburro, o ya digo, esto Merino es manierista, esto estás aquí y tal, y entonces empiezo a pensar, a imaginar una novela. Y cuando termino con una novela, que los cuentos son amores, digamos, hombre, pues me acabo de encontrar y tengo un amor intenso y paso a otro y tal, ¿no? La novela es un matrimonio, y un matrimonio duradero, y además un matrimonio que te hace pensar mucho y dar muchas vueltas, y en fin, es distinto, ¿no? Pero en este caso, este libro nace seguramente de la edad. Ya soy mayorcito, hace poco que he cumplido 80 años, o sea que ya estoy en la edad esa. Decía Lope de Vega en la Dorotea, dice, no hay secreto que más se sienta a conocer que el de los años. Decía, bueno, se siente conocer el secreto de los años, pero también el secreto de los años te ayuda a ver cosas con una mirada que posiblemente hasta entonces no has tenido. Y yo soy una persona ya de siempre, un amante de la naturaleza, me encanta la naturaleza. Y además tengo una mirada, en fin, ¿cómo les diré? Con los años menos gratificante de la que tenía de lo que somos, de este Homo sapiens, ¿no? Porque creo que tenemos un pecado terrible, vamos, no voy a hablar de pecado, un mal terrible, y es nuestra ambición, en el peor sentido, nuestra avaricia. Recuerdo que hace relativamente poco tiempo un corrupto que detuvieron no sé dónde tenía 100 caballos. No se dedicaba a los caballos, tenía 100 caballos porque le apetecía tener 100 caballos. Tenía un miró colgado en el cuarto de baño, en fin, estas cosas un poco disparatadas, ¿no? Bueno, pues yo le he dado muchas vueltas pues al tema un poco ecológico, al tema de la relación con los animales, con la naturaleza, a cómo hemos cambiado determinados aspectos de nuestras propias relaciones. Y hace como 20 años un químico holandés llamado Paul Crutzen inventó esta palabra, antropoceno, porque teóricamente la era en la que estamos es el Holoceno. Pero él se le ocurrió decir, hombre, Holoceno es más lógico antropoceno, porque ahora la era en la que está viviendo el planeta, en la que estamos viviendo, está marcada totalmente por nuestra actividad. Nunca, como hoy, el ser humano está determinando lo que vaya a ser el futuro de este planeta en todos los sentidos. Y entonces yo pensé, caramba, como a mí hay una serie de temas que me preocupan, y me preocupan cada vez más, porque claro, tengo un nieto ya mayor, pero tengo una nietina de 5 años, y pienso, ¿pero qué va a ser del futuro de esta nietina? Si llega a mi edad, ¿qué mundo será el que va a tener mi nietina? Y empecé a trabajar con unos cuentos divididos en varias partes que tratan, se llama Noticias del Antropoceno, y tratan un poco de, por ejemplo, y es curioso, ya saben, no sé si lo saben, y hay quien leyendo el cuento me dijo, Merino, qué imaginativo eres, te has inventado un continente de plástico. Bueno, en el Pacífico hay un continente el doble de grande que Europa de plásticos.
Entonces, uno de los primeros cuentos es el continente de plástico en el Pacífico y las relaciones allí entre dos científicos que han ido a estudiar, que ella se llama Eva y él se llama Adán, y coinciden allí, bueno, y tienen una relación allí en ese continente de plástico, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, empecé a trabajar con todo el tema de la basura. Sabemos, pero nos da igual, que sobre nosotros hay un montón de toneladas de restos metálicos que forman lo que se llama el síndrome de Kessler. Están por ahí, están en el espacio. Hay quien ha pensado cómo acabar con ellos, qué va a pasar, porque un buen día a lo mejor se empiezan a caer. Y en vez de caer granizo o caer lluvia, caen pedazos que cada vez hay más, porque cada vez se lanzan más elementos al espacio, etcétera, etcétera. Bueno, también me interesó mucho esto que yo llamo, que se llama y que no está admitido por la Academia, lo cual no quiere decir que la Real Academia no lo vaya a admitir. Yo lo voy a proponer en su día. Yo propuse distopía y se aceptó. Y la Academia acepta las palabras cuando las palabras empiezan a tener un uso razonable y un uso generalizado. Entonces hay una palabra por ahí que funciona que se llama basuraleza, que es un poco como la naturaleza invadida por la basura, ¿no? Bueno, pues sobre la basuraleza también empecé a escribir algunos cuentos. Incluso a mí me fascina porque a veces digo, es terrible lo que es la basura. Cuando veo montones de sobres, de bolsas de plástico llenas de cosas, a veces veo, caramba, qué interesante conformación la de esos montones de basura, ¿no? Incluso ya saben que hubo se atascaron las tuberías en Londres, verdad que fue hace 3 años o así, con el Fatberg, con la basura que había ido, los residuos, acabaron atascándola y hubo que trabajar para sacar todo aquello. Y todo aquello se hizo un museo, yo desgraciadamente no lo vi en el momento, para exponerlo, porque creo que eran interesantísimas. No saben ustedes lo que pueden ser los excrementos solidificados, mezclados con pedazos de plástico, de cristal, con mondas podridas de cosas, acaban creando, por lo visto, verdaderas y originales construcciones estéticas, ¿no? También escribí un cuento sobre esa basura. Luego, sobre el cambio climático, hubo un negacionismo radical del cambio climático. Un negacionismo, yo lo he vivido y ustedes también. Ahora parece que ya empezamos a aceptar que esto va en serio. Y además, el problema del cambio climático no es que si dejásemos de de generar todo el CO2 que estamos generando, todos los contaminantes, la basura, etcétera, las cosas no iban a cambiar porque tenemos para cientos y miles de años. Lo que pasa es que tenemos que llegar a un momento en que por lo menos mantengamos las cosas como están, que no vayan tan a peor como parece que pueden ir, ¿no? Bueno, y así, pues sigue habiendo otros elementos de nuestra época muy curiosos. El tema de los refugiados y migrantes los hubo siempre, pero en este momento esto empieza a ser un problema realmente tremendo y no tenemos exactamente las noticias. En España sí, porque muchos vienen a España, vienen a Canarias o vienen a Andalucía, etcétera. Pero ¿qué está pasando en el oeste? ¿Qué están haciendo con...? En fin, silencio total. Es otro de los temas que también trato. Esta especie de silencio de cosas. Ya les digo que algún amigo me dijo, oye, ¿qué imaginación tienes? Lo del continente de plástico tiene... Digo, pero si es que existe el continente de plástico. Lo que pasa es que hay muchísimas cosas que no se nos cuentan, que no se nos dicen, tal vez para que no nos entristezcamos. Yo no quise hacer un libro entristecedor. No quise hacer un libro, ¿cómo les diría?, catastrófico. En fin, quise hacer un libro que pusiese todas estas cosas, en fin, a través de cuentos, algunos fantásticos, algunos con humor. Utilicé la sátira, que es algo que estuvo tan en la literatura del siglo de oro y que la hemos perdido, no sé por qué. En fin, todo esto para que también el que se aproxime a leer los cuentos, hombre, no acabase con una depresión, sino que, bueno, viese las cosas con cierta perspectiva humorística, etcétera, ¿no? Y con eso, pues,
Por ejemplo, la virología me sorprende, porque no había empezado la epidemia que estamos viviendo y se me ocurrió escribir un cuento sobre un laboratorio donde están trabajando con virus y donde hay dos científicos que han trabajado un virus, le han dado una forma a ese virus y han inventado también la vacuna para luchar contra ese virus, ¿no? Y los problemas que tienen estos virólogos, ¿no? Luego, el mundo de las falsas verdades y las manipulaciones informativas. Este flujo continuo de noticias y esta participación en las redes, que por otro lado es tan interesante desde el punto de vista comunicativo, también crea unas falsas verdades continuamente. Continuamente estamos en la falsa verdad. Precisamente cuando apareció el libro y salió el cuento de la virología, se empezó a decir que el virus de Wuhan, ahora dicen que el virus de Wuhan viene de un laboratorio, que se les escapó de un laboratorio. Pues puede ser verdad, pero yo la verdad es que cuando lo escribí tenía la sospecha de que podía ser verdad, porque estamos investigando en todo, también investigamos en virus. Un virus se puede escapar perfectamente pegado a la oreja de uno de los que trabajan allí, no pasa nada, ¿no? Bueno, un poco también la corrupción como hábito, porque la corrupción siempre ha existido. Nosotros, lo mejor del ser humano es lo que ha hecho que vayamos hacia adelante, lo mejor, nuestro aspecto bondadoso. Eso dice mi hija, es una creyente en la bondad. Yo, en fin, ya como soy mayor, estoy de acuerdo con ella en que la bondad es el elemento que hace avanzar el mundo, ¿no? Pero al lado de la bondad está el egoísmo, está efectivamente la avaricia, y la avaricia es absolutamente perniciosa. Yo defiendo un mundo en que los ricos sean ricos, pero tampoco tanto. ¿No? ¿Para qué necesita usted 100 caballos? ¿No le bastan 7, 1 o 12, uno para cada día de una quincena? Y luego los pobres no sean tan pobres. Yo creo que estamos en un momento, además, de la humanidad donde el problema del planeta hace que nos tengamos que integrar, tenemos que integrarnos, hacer una comunidad del planeta para plantearnos los problemas como problemas globales, porque se habla de lo global en todo, menos en estos temas que nos afectan absolutamente a todos. Bueno, y también he tratado nuevas perspectivas. Por ejemplo, es curioso, los nativos, yo claro, no soy nativo digital, pero los nativos digitales han creado un sistema de comunicación, como decía, diferente, distinto. El amor tradicional ahora es poliamor, y yo tengo ejemplos muy cercanos de gente joven a la que conozco que están en el poliamor, es decir, que no están enamorados de una o de uno, sino que, bueno, pues tienen relación con muchos, aceptada por todos. El poliamor, yo no lo critico, me parece algo propio de la época que vivimos, ¿no? Las familias monoparentales también es una cosa curiosa que antes no existía, de pronto aparece la familia monoparental. ¿Qué les diría yo? Bueno, el tema de los emoticonos también lo trato, porque un señor al que conozco y tal escribió un artículo diciendo que posiblemente en emoticonos se puede llegar a escribir una novela y tal. Y escribo lo que le pasa a uno intentando escribir una novela en emoticonos, ¿no? Cuando, fíjense, con 27 palabras podemos decir todo lo que decimos. En España con 27 letras podemos decir todo lo que decimos. Es decir, hemos escrito el Quijote, hemos escrito lo que hemos escrito, 27 letras. No hemos necesitado... ¿Cuántos emoticonos necesitaríamos para escribir el Quijote? ¿Cuántos emoticonos? Pero en fin. Luego el tema también de los trasplantes, que creo que es un tema muy de nuestra época, ¿no? El tema... de la cirugía plástica, otro tema también, las cirugías, cómo estamos un poco entrando en la tecnología también del aspecto, en fin. Luego hay cosas, el animalismo, yo soy muy animalista. Es más, por ejemplo, yo tengo cerca de Madrid una casita en la sierra y ahora me visitan, he tenido que poner una valla porque me caen bien, pero claro, la última vez, el otro día, les estoy hablando de hace como 10 días y a 40 kilómetros de Madrid, me visitaron, saludándome desde fuera, una jabalina mayor, sus 2 hijas mayores
y los 10 retoños que andaban por allí. O sea que... Entonces, cómo los animales también tienen que estarse buscando su salida, su forma. Ahora me hizo gracia porque escribí además un cuento sobre eso. En el confinamiento, un día en mi calle vi pasar a un caballo solitario, un caballo. Él iba desorientado. Decía, ¿pero qué pinta ese caballo? Se me ocurrió un cuento que escribí y que aparecerá dentro de la novela próxima, ¿no? que voy a... Bien. Bueno, cosas curiosas como los drones. Hemos inventado el avión, etcétera, sí, pero el dron ya es un elemento nuevo, es un elemento diferente, es un elemento que sirve para cotillear, para espiar, que sirve para cosas muy raras. El dron a mí me parece que es un elemento muy de nuestra época, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tema del ADN. Yo soy profundamente antirracista, no se lo pueden imaginar hasta qué punto. Y un día mis hijas nos regalaron a mi mujer y a mí un ADN, pero eso sí, hecho en Estados Unidos, con lo cual el 70% mío es ibérico, pero no sé exactamente cuáles son los referentes ibéricos, ¿no? A mi mujer le ha salido el 90% ibérico, pero del 30% mío restante hay antecedentes nigerianos, norteafricanos del este y norteafricanos del oeste, galeses, judíos askenazis. Bueno, yo soy un ser humano normal y corriente, porque los seres humanos nos caracterizamos por haber empezado recorriendo el mundo por una enorme, inacabable búsqueda de supervivencia y nos hemos ido mezclando. ¿Cómo es posible que exista el racismo? Hoy comentaba yo, porque eso me enorgullece mucho, que en el Museo de América de Madrid hay una colección de cuadros, y en la Real Academia tenemos uno, de los cuadros de castas que los españoles pintamos en América en el siglo XVI y XVII, y donde tenemos localizadas 15 castas, pero con un respeto y un cariño que no se lo pueden imaginar, porque seguramente eran gente que había estudiado o que tenía dinero para pagarse un cuadro, y entonces está, pues no sé, puede empezar español y negro, van dando a cada negro y mestizo y no sé qué, van teniendo nombres distintos, y a mí me enorgullece mucho. Digo, ninguna cultura del mundo ha creado tantas castas como nosotros. Es más, los ingleses nunca tuvieron casta en la India, nunca la tuvieron. Los holandeses, cuando volvían de Holanda, se cargaban a la familia que habían tenido allí, no dejaban a nadie vivo, para que no quedase semilla de ellos. Los españoles siempre hemos tenido castas, y estoy muy orgulloso de nuestro casticismo. Y a veces que América, cuando me echan en cara en Hispanoamérica, pues esto no se pudo llevar adelante porque llegaron ustedes. Digo, sí, llegamos nosotros, y el bisabuelo de usted se casó con su bisabuela de aquí. Pues no me diga a mí, o sea, llegamos nosotros y nos casamos con ustedes, como hicieron los romanos con todos los que vivían en esta península, ¿no? Bueno, y así también me gusta, he tratado algo que me fascina, que es esta utilización de los niños que hay ahora. Por ejemplo, los niños ahora en televisión no juegan, están en el Masterchef. Oiga, me horroriza el Masterchef Junior. Digo, pero los niños, ¿qué diablos hacen ahí? Eso no tendría que ser, en fin, digamos, considerado como, no digo un delito, pero desde luego una falta grave. Pero ¿qué diablos hacen? Y luego otras cosas que me interesan mucho. Por ejemplo, en la Academia estamos muy interesados en la inteligencia artificial, entre otras cosas porque nosotros queremos que nuestra lengua, que como saben ustedes, el español es la lengua que más nativos hablantes tiene de todas las lenguas del mundo. Ojo, tenemos casi 500 millones de nativos hablantes, pero además vamos a llegar a los 600 millones de hablantes en poco tiempo. Pues nuestra lengua... que también juegue un papel en todas las investigaciones sobre inteligencia artificial, sobre elementos que tienen que ver, en fin, que también nosotros estamos interesados en ese tema. Bueno, lo que pasa es que yo, el que escribo, como estamos jugando, miren, creo que y también otra cosa que me interesa mucho,
los humanos que hemos invadido, hemos destruido, hemos llevado el poder. Cuando podemos más, nos cargamos al otro, al adversario. Bueno, en España no hay adversarios, hay enemigos, algo que me sorprende, ¿no? Pero nosotros estamos mandando señales al espacio diciendo dónde estamos, para ver si hay alguna inteligencia y viene a por nosotros. Pero ¿a qué va a venir esa inteligencia? ¿A qué va a venir? Si es una inteligencia superior y llega aquí, desde luego, preparémonos. Entonces, me sorprende esta ingenuidad. También trabajo un cuento sobre esa ingenuidad, ¿no? El espacio como solución, ya lo dijo Stephen Hawking, que Stephen Hawking también era muy enemigo de estar mandando señales al espacio, porque decía, pero si los seres humanos somos como somos y siempre que hemos encontrado una cultura más débil la hemos oprimido y la hemos... ¿Qué piensan que va a hacer una cultura superior que venga al planeta Tierra? Pues a lo mejor convertirnos en esclavos o eliminarnos o a saber qué, ¿no? Bueno, también él pensaba que si la Tierra se destruye, la solución está fuera, y ahora incluso están buscando por ahí cómo se podría aclimatar. Ya Asimov había planteado la posibilidad de sembrar en Venus una serie de hongos, etcétera, para conseguir el desarrollo biológico de otra manera. Bueno, en fin, ese tema también me interesa. Y qué sé yo, y otro tema que a mí me sorprende, por ejemplo, que es que no sepamos lo que es, y escribo también un cuento sobre ello, el reloj del juicio final. Miren, en la Universidad de Chicago, en el año 1947, 2 años después de las bombas atómicas que se arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki, los científicos atómicos de la universidad crearon un boletín, porque pensaron, entonces hicieron un cálculo, que si las cosas seguían así en el mundo, la energía nuclear se convertía en una energía bélica o incluso en una energía natural. Ya han visto que hay que tener un cuidado tremendo con esas energías que no dominamos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cuántos minutos le quedaban al mundo? Bueno, y crearon el llamado Doomsday Clock, que nosotros le hemos llamado, que yo le llamo el reloj del juicio final. En el año 46 calculaban que quedaban unos 12 minutos. En el año 2018 dicen que, no, son minutos simbólicos, como ustedes saben, pero en el año 2018 la Universidad de Chicago ha dicho que nos quedan 2 minutos. 2 minutos simbólicos, pero no son los que eran en el año 47. Es decir, las cosas para los estudiosos estos se han puesto más complicadas y la verdad es que no lo estamos haciendo muy bien. Bueno, y un poco todos esos elementos son los que componen las noticias del Antropoceno. Y yo con ello he quedado, sí, he quedado contento, porque por lo menos la literatura también es un modo de confesión. He confesado mi preocupación y, en cierto modo, mi desolación, pero tampoco he utilizado el humor, he utilizado lo fantástico y, bueno, por lo menos me he quedado más descansado. Y nada más, muchas gracias. Ya les dije que era una maravilla escucharlo, leerlo por supuesto, pero escucharlo es una maravilla, ¿verdad? Y nos quedaríamos aquí todos los días. No sé si tenéis alguna pregunta. Allí hay una pregunta. A ver si soy capaz de entenderla. Bueno, si no te lo digo. Póngase de pie si no le importa, que no la vemos. A ver. Eso, a ver qué es. No es una pregunta, es un atrevimiento por mi parte, José María Merino. Antes de irse de aquí, sería eso, mucho pedirle que nos regalase uno de esos romances leoneses propios del filandón que usted dice maravillosamente.
como el de Delgadina, por ejemplo. Bueno, si es... Vamos a ver, pero es que si es un atropello. Tenga en cuenta que ya estoy muy mayor y a lo mejor no me funciona, pero sí les voy a regalar uno. Yo se lo he oído de memoria y de verdad que lo escucho. Delgadina, a mí me encanta Delgadina. Exactamente, pues muchas gracias. Vamos a ver, pero igual fallo a la mitad y va a ser un desastre. Vamos a ver, me pondré de pie, porque estas cosas siempre se sabe que... El buen rey tenía 3 hijas muy hermosas y galanas. De las 3, la más pequeña, Delgadina se llamaba. Un día, estando a la mesa, su padre la requebraba. Delgadina de cintura, tú has de ser mi enamorada. No lo quiera el Dios del cielo ni la Virgen soberana, que yo enamorada fuera del padre que me engendrara. La madre, que tal oyó, a Delgadina encerrara. No le daban de comer más que de carne salada, y el agua para beber de los pies de una llamarga donde las ranas cantaban. Delgadina, por la sed, se arrimara a una ventana y viera a sus 3 hermanas tejiendo paños de grana. Por Dios vos pido, infantinas, que hermanas non vos llamaba. Por una de esas doncellas, enviadme una jarra de agua, que el corazón se me turba y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, Delgadina, quítate, perra malvada. Si tuviera una tijera, yo misma te la tirara. Delgadina, por la sed, se arrimara a otra ventana y viera a sus 3 hermanos jugando juegos de espadas. Infantinos, por Dios vos pido, infantinos, que hermanos non vos llamaba, por uno de vuestros pajes enviadme una jarra de agua, que el corazón se me turba y el ánima se me apaga. Quítate de ahí, Delgadina, quítate, perra malvada, si yo tuviera una lanza, yo mismo te la lanzaba. Delgadina, por la sed, se arrimara a otra ventana. Viera a su madre la reina en silla de oro sentada. Por Dios vos pido, señora, que reina no vos llamaba, por una de vuestras damas, enviadme una jarra de agua. Quítate de ahí, Delgadina, quítate, perra malvada. Si yo tuviera un hacha, yo misma te la lanzara. Delgadina, por la sed, se arrimara a otra ventana y viera a su padre, el rey, paseando en una sala. Mi padre, por ser mi padre, enviadme una jarra de agua, que porque me muero de sed y a Dios voy a dar el alma. Envíotela, Delgadina, si me cumples la palabra. La palabra cumpliré, aunque sea de mala gana. Acudid mis pajecillos, a Delgadina dad agua. El que primero llegare con ella se casará. Unos con jarras de oro, otros con jarras de plata. Cuando llegan en la cama, Delgadina estaba muerta. Dos ángeles la sostenían, la Virgen la consolaba. Y no me acuerdo de más. Ha sido un desastre. ¡Maravilloso! Porque falta el final. A los pies de Delgadina una fuente fría manaba. Es
el viejo cuento que también está en la cultura nórdica, etcétera, efectivamente, muerta delgadina, nace un manantial a sus pies. Pero bueno, en fin. Maravilloso. Ha sido maravilloso. Muchísimas gracias, maravilloso, emocionante. Muchísimas gracias a ti.